Bienvenidas y bienvenidos a la actividad de capacitación Código de Ética en su segunda sesión. En esta actividad nos acompaña el maestro Gerardo Daniel Delgado Jiménez, nos acompaña de la ESCA y le damos la bienvenida. Les pedimos por favor mantengan sus micrófonos apagados y consideren su mente al encender sus cámaras. Les recordamos que la sesión está siendo grabada, por lo que les pedimos que si tienen algún inconveniente con aparecer en ella, nos indiquen por medio del chat para llevar a cabo la edición correspondiente. Por último, no olviden colocar su nombre para que podamos registrar su asistencia. Maestro Gerardo, le cedo la palabra y el uso de la pantalla. Le agradezco mucho. A ver si se escucha bien. Se escucha claro y fuerte. Perfecto. Como ustedes ya saben, los que estuvimos aquí el día lunes, estoy en otro entorno. Entonces, justamente para que ustedes me vuelvan a decir si algo pasa, como no escucharme claramente o que no se vea algo, etcétera, estoy a sus órdenes. Y siempre, yo creo que esto de tener el micrófono apagado, la referencia es en el respeto a que no sea algo del curso. De mi parte, estaría muy claro que ustedes puedan, a través de las reacciones que aparecen en la barra inferior, por colocar alguna de estas figuras para saber que quieren participar, o bien abrir directamente su micrófono y con todo gusto, ya que el curso lo hacemos todos, ¿no? La realidad es que es importante su retroalimentación en los aspectos que ustedes quisieran reforzar, retomar, o que incluso tengan experiencia en eso, ya que el día de hoy te debemos de tener una sesión en conceptos más práctica. El día lunes teníamos esta teoría, saber hacia dónde va y de qué va, pero el día de hoy vamos a ir aterrizando esa teoría con la elaboración de lo que puede ser un código de ética, no solo entonces para nuestra organización hoy en día, sino la oportunidad que tengamos de hacer uno para cualquier otra actividad o área, si se requiere. Siempre es importante contar con un código de ética en ese sentido. Pues muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta mitad de semana, a todos los que están integrando, que estoy justamente leyendo aquí en el chat, todos los que nos acompañan hoy. Y me da mucho gusto entonces poder trabajar en esta segunda sesión con ustedes. Voy a empezar a compartirles la pantalla, para lo cual justamente les voy a agradecer el hecho de que me comenten cuando ustedes ya la tengan ahí también a la vista. Si me pueden escribir en el chat o abrir un micrófono y decirme si se encuentran ya viendo, visualizando una presentación que yo tengo. Ya se está proyectando, maestro. Muchísimas gracias. Muy bien, pues mi nombre es Gerardo Delgado, para los que se integran el día de hoy, con toda confianza. Soy licenciado en Relaciones Comerciales y bueno, estoy en la parte de la academia, además de dar y dedicarme a los cursos de capacitación en diversas temáticas. Y bueno, este es uno de los que nos apasiona, ya que junto con temas de servicio al cliente, indudablemente tienen que ver con la alineación de la planeación estratégica de nuestra organización. Quiere decir el saber hacia dónde vamos, qué es lo que hacemos. Y no lo podemos hacer si no lo hacemos bien, si no lo hacemos de manera correcta, y que esto no sea subjetivo, sino entender qué es bien o qué es de manera correcta, es decir, a través o apegados, en este caso el día de hoy, de lo que es un código de ética. Esta ética pues parte desde lo personal. Sin embargo, como todos tenemos a veces entornos diferentes, hay algo que existe que hablábamos que son los valores universales. A través de esto, nosotros podemos entonces generar, según el perfil de nuestra organización y nuestro objetivo, lo que nosotros queremos que sean conductas replicables de buenas prácticas, que nosotros podemos bien traer de otros lugares, pero lo importante es hacer el de nosotros mismos, en función a nuestra experiencia, a los años, a la reputación, a la información, la imagen corporativa que tiene el público, el usuario, el beneficiario de nosotros. ¿De acuerdo? Bueno, así es que para continuar, habría que recapitular. Justamente, primero que nada les quiero preguntar, ¿quiénes de ustedes efectivamente ya tienen, ya cuentan con algo que fuera el código de ética o también le hemos llamado código de conducta? Así es que me gustaría que pudieran levantar la mano ahí si alguno de ustedes trabaja y tiene algún código de ética, para que levanten por ahí sus manitas con una reacción o puedan abrir el micrófono. Por supuesto, como dice aquí, compartir la experiencia para que me digan qué opinan de él, ¿no? O qué opinan de no tenerlo, si es necesario tenerlo, si le habían dado esta importancia o no.
y con ello vamos retomando el tema. No me digan que nadie tiene un código de ética actualmente, que puede ser, y pues bienvenidos al curso, ¿no? Para eso es, pero estoy en espera justamente que alguien me confirme vía chat o vía micrófono si algunos de ustedes tienen uno de estos. No lo tienen que dominar, no va a ser examen, solamente a lo mejor nos damos cuenta que en la aplicación efectivamente ni siquiera ustedes lo utilizan, pero saber si definitivamente ni Cruz Blanca, ni Árbol de la Vida, ni el Patronato, nadie maneja un código de ética actualmente. Abiertamente les pregunto a ustedes, ok, bien, ¿de dónde me escribes tú, Ariadna? ¿A dónde perteneces para saber? En el asilo Primavera también, perfecto. Ok, Ariadna, casi no te escucho, si me puedes hablar más fuerte. A ver, un segundito. Ya, perfecto. Ok. A ver, Muy ahí me bien. escucha. Ahí te escucho excelente, efectivamente. Ok, nosotros tenemos un código de ética que estamos apenas implementando. Sí Ajá. sacamos mucha información porque, pues, como tal, no hay quien te diga, aquí está el código de ética para tu institución. No, Ajá. lo estamos poniendo un poquito a las necesidades de la institución, a lo que nosotros tenemos como población, a todas las diferentes ramas que manejamos. Entonces, nosotros apenas lo estamos implementando. No es que seamos Súper. unos expertos o algo así, pero sí es algo complicadito, ¿eh? Sí, totalmente, totalmente. Es delicado, es de pensarse, pero siempre hay este eje rector, o sea, hay que aplicarlo, hay que empezar, ¿no? Dicen que una carrera se empieza con el primer paso y nadie dijo que fuera fácil, pero sí es algo estructurado que debemos de llevar a cabo. Pues gracias por comentar que en la experiencia, pues estarían todavía, digamos, por aplicarlo de forma importante. Muchas gracias. En el caso de Carlos, no sé si me puedas comentar algo en el asilo Primavera. ¿Qué te parece que cuenten con uno? ¿Tú dirías que el día de hoy se cumple en qué porcentaje? ¿Se aplica, no se aplica? ¿Es obsoleto? Sin que estés hablando mal de la organización, ¿eh? Simplemente es en la práctica lo que es a veces el deber ser contra el ser. Carlos, ¿me puedes abrir tu micrófono o tendrías que participar en el chat? Tú Sí, cuéntame bueno, y me encantaría saber de ¿me esto. escuchan? Y ya te escucho, muy bien. Ah, perfecto. Sí, pues en Asilo Primavera sí contamos con un código de ética, pero justo en la necesidad como de actualizar o de, pues, empezar como que a aplicar, digamos, este código, pues sí fue que me vi en la necesidad de participar, ¿no? También en este taller, pero sí actualmente creo que lo implementamos en un 70% puede ser, ¿no? Sin embargo, sí hace falta darle como que esta difusión entre todos nuestros colaboradores y pues aplicarlo, ¿no? Como que más firmemente. Así Ujú. es. Sí, yo les ponía incluso antecedentes, ¿no? Que no era solo un tema de ahorita y que qué bueno que lo habían pedido, pero que se pide porque de forma internacional, en general, etcétera, estamos yendo hacia este tipo de situaciones donde se le tiene que dar un proceso, ¿no? La mayoría de cosas actualmente pasan por procesos como la norma ISO, etcétera, y creo que eso es importante para que no quede nada más pues en el decir, ¿no? Que se tiene o no. Pues gracias porque el porcentaje también de todos modos es alto y pues claro que están aquí para eso, ¿no? En el caso, teníamos por aquí de Árbol de la Vida, en efecto nos hablan de que tienen la filosofía, los valores. Justo el lunes yo hablaba que está basado en esto y hoy lo vamos a ver mucho más. Sí, ayuda mucho. Entonces ya nada más tienen que bajar el documento para hacer justamente lo que es código de ética. Déjenme ver quién más, están pasando lista por aquí. Y Belén Silva, si tienen código de ética, se les da a leer a los colaboradores al empezar a laborar en la institución. Bien, hay que dar un seguimiento, ¿no? Hay que dar cada 3 meses o cada 6 meses o cuando menos una vez al año, no solo a los que entraron por primera vez, sino refrescarlo para todo el equipo de trabajo. E inclusive cuando nos digan otra vez el curso del código de ética, si haces esta cara y esta voz de fastidio, pues pudiéramos estar en el camino correcto. Quiere decir que lo dominas, que lo manejas, que te lo aprendes. Yo prefiero exceder en el dominio del tema a que lo desconozcan y tengan malas prácticas. Entonces, la realidad es que lo tienen que hacer periódicamente
y tienen que estarlo reforzando y trabajando. Muy bien, parto de esta experiencia para saber que algunos de ustedes ya pueden estar familiarizados y bueno, pues también muchísimos no. Así es que creo que sí podemos tener material aquí para aprender. Muy bien, entonces recapitulando, visto del día lunes y para avanzar el día de hoy. Son declaraciones de principios y de valores que permiten a las organizaciones incorporar e implementar fundamentos morales y éticos de carácter universal dentro de la vida diaria de una organización. Cuando decimos entonces declaraciones de principios o valores, esto es que yo declaro, quiere decir que nosotros estamos casados, comprometidos con la idea de este precepto, de este principio que estamos generando en un código de ética, ¿de acuerdo? De tal manera que, por eso decía yo que se une mucho a estos valores. Ahorita que veamos ya el procedimiento de cómo se realiza, nos vamos a dar cuenta que es parte de esa planeación estratégica, ¿no? Es parte del fundamento y la razón de ser que tiene nuestra organización. El siguiente punto sería hablar justamente, ahí está, de darle orden y darle sentido a lo que ya podemos a lo mejor conocer. Quiere decir que los valores y principios de conducta sean un fundamento para que el personal pueda actuar en cualquier tipo de decisión que deba de tomar. Cada que trabaje en algo, cada que le asignemos una labor, una tarea, una actividad, etcétera, etcétera, y ellos se pregunten qué debo de hacer, entonces su referencia debe ser el código de ética. Cuando se sientan comprometidos entre no saber o tener duda cuál es lo mejor para la organización, lo que antepone los intereses personales, etcétera, etcétera. Inclusive, si yo como colaborador ya no voy a estar aquí un día, ¿cuál es la decisión que debo de tomar? Entonces, priorizo inclusive, vamos a ver a continuación, ordeno y le doy sentido a estos valores para que no queden subjetivos de alguna u otra forma. Todavía los detallo un poquito más, ¿no? ¿A qué se refiere cada una de estas afirmaciones de valor? En la acción que debería de hacer. El día lunes yo ponía ejemplos, ¿no? Si debo de saludar de beso o no a una persona, me refiero a lo mejor a una persona que llega a la oficina, ¿no? Que nos solicita un servicio. Es código de ética, o sea, es ético hacerlo, decía yo, hablarle de tú, hablarle de usted, que entran también, como lo hemos visto, quienes nos han seguido aquí en cursos de servicio al cliente, en una alineación que puede ser de carácter de servicio al cliente, pero hablamos de lo ético en el mejor de los sentidos, que no busque o que no tenga, decía yo, una mala fe el hecho de saludar a alguien de esa manera, ¿no? El tratar de verlo y de no, como dicen coloquialmente, de barrerlo, ¿sí? De juzgarlo, que como que llega y lo vemos por completo de arriba hacia abajo, ¿no? ¿Es ético o no es ético? Porque no tendría que ver con los valores de la organización. Aquí no discriminamos, aquí nosotros no vamos a tomar una decisión diferente por la forma en que hable, por el idioma, dialecto en el que él se desenvuelva, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ordena y le da sentido a dichos valores. En pocas palabras, con lo que acabo de decir, es resumir el tipo de comportamiento y las prácticas que son aceptables, así como aquellas que no lo son, ¿sí? Y o cualquiera de las dos o ambas, vamos a categorizar de estas mismas conductas, cuáles les debemos de dar prioridad, ¿sí? Es primero, insisto, en la forma de hablarle, porque yo hablo a nombre de la organización, ¿de acuerdo? Yo tomo decisiones por la organización, no son de mutuo propio, no son mis decisiones. Yo tengo que pensar en esas decisiones. ¿Cuál es la primera? ¿El respeto acaso? Es muy probable que nosotros podamos decidir que la menos directa fuera hablarle de usted o hablarle de tú a la persona, o que podamos o no sugerir o que nos sugieran a nosotros qué hacemos cuando nos sugieren recibir una dádiva, un dinero, algo económico, algún regalo, decía yo, un obsequio, porque hay gente muy buena, ¿eh? Yo les puedo decir que hay gente de corazón y de buena fe que te trae hasta, les voy a hablar, ¿no? A mí me ha pasado, un pollo rostizado, ¿no? Oiga, tenga su pollo rostizado, muchas gracias por el curso, etcétera, etcétera. Y entonces, pues, ya me empiezo a sonreír y a sonrojar porque, pues, da pena también ajena y me parecería grosero no recibirle un pollo rostizado que dentro del valor y de todo lo que representa para esa persona me lo dio con mucho cariño y estima. ¿Es ético o no es ético? ¿De acuerdo? Tendríamos que pensar, ¿no? ¿Cuál sería la relación? Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y debe de contener la mayor coherencia entre lo que se dice y lo que se hace.
todo lo que estamos diciendo, nuestra misión, visión y valores, entonces debería ser coherente. No puedes hacer una conducta de la cual nosotros hemos publicado que no estamos de acuerdo y finalmente encontrar recovecos o encontrar excepciones a la regla con las cuales lo hago. Yo siempre he dicho que como seres humanos sí debiésemos trabajar en algún momento alguna excepción a la regla. El problema es cuando deja de ser una excepción y se empieza a volver una mala práctica. Esta misma debería estar justificada y debería ser pública. No puede ser algo que esté escondido por debajo de la mesa, como dicen por ahí en lo oscurito. Pues es una excepción. No. Si es una excepción, es general para toda la organización. Y es porque yo voy a ir a hablar con mi comité, con las personas del área, lo voy a plantear y les voy a platicar por qué es una excepción. Porque la persona viene desde el estado de Veracruz a la Ciudad de México, porque no tiene otra oportunidad, porque entonces ¿es ético o no es ético favorecerle en el trámite que va a hacer contra los otros 50 que están formados desde antes? ¿Sí? Hay o de preceptos este código de ética. Entonces, de los mismos que me ayudaron a saber que tienen código de ética, más o menos, vuélvanme a decir, por favor, cuántos principios o cuántos puntos son los que ustedes tienen. Y los demás, por favor, cuéntenme cómo creen que se debe de plasmar esta declaración de principios éticos. Vamos a escucharlos con nuevas participaciones también. Entonces, Ariadna, en tu caso, por ejemplo, ¿tienes un número que recuerdes de cuánto es lo que dice ahí la ética? ¿Cuántos puntos son los de la ética? Ya tampoco está Ari por ahí. Ah, es que te escuchamos muy bajito. A ver, perdón, ¿ya me No, escuchan ahí? sí, ya te escucho ahí, perfecto. Ah, ok, perdón, es que tenía el Bluetooth, no se escucha muy bien. No, sin problema, ajá. No lo tengo aquí, de hecho estoy de vacaciones. Muy Hemos bien. estado tratando de que sean los puntos necesarios, pero son más de 10 puntos, o sea, eso sí es muy claro, son más de 10 puntos. Eso me ayuda, muchísimas gracias. Carlos, no sé si nos escuchas por ahí. ¿Tú recuerdas más o menos cómo está armado tu código de ética? Carlos Isbach, que ahorita nos participó, pero creo que no está ahorita por acá. Bien, para todos los demás, de eso es el curso, ¿no? De hacer un código de ética. ¿Qué piensan? ¿Debe de ser muy prolongado? Ariadna, ¿te escucho? Perdón, lo que sí es que cuando estábamos viendo esto del código de ética, Sí. muchos de mis compañeros pensaban que era como un reglamento, ¿no? Interno de trabajo, Ajá. que es muy diferente. Sí, totalmente. Pero yo les decía, no, es que no es un reglamento, esto es muy diferente a lo que ya está establecido, que la institución está pidiendo como comportamiento, pero que todos debemos de seguir, pero el código de ética podría parecer pues muy igual, ¿no? Sí, Eso sí fue una de las cosas que nos tocó vivir. lo que pasa es que al final norma cosas, entonces otra forma de llamarle, pues sí podría ser reglamento, pero sí hay que quitarle la idea de que es como obligatorio. Y en eso yo entiendo que te estoy reforzando, que lo sabes. O sea, tomo el tema para decir, al ser ético, simplemente es algo que debes de considerar conscientemente en el sentido moral, en el sentido principios, y es más que normarlo. Mira, sí hablé el lunes y sí les voy a decir hoy que, insisto, debe tener una consecuencia. Entonces, los códigos de ética sí ponen de alguna manera acciones a tomar si no se cumplen. Y por eso a veces puede confundir como ese reglamento. Pero en efecto, haces bien en decirles que no es lo mismo. No va a ser un reglamento a veces para cumplir, porque si es tan obligatorio, ya no estamos hablando de la ética como tal. ¿Ok? Muchas gracias. Gracias. Sigues por aquí, está ahí. Muchas gracias. Carlos Isbach, ¿no estuviste por ahí? Bueno, les voy a empezar a preguntar yo entonces. Eso pasa cuando no quieren participar. Vamos a ver quién está y quién no está. Corran a sus posiciones. Ok. Mauricio Reséndiz, me parece. ¿Estás por ahí? Ya sea que por el chat o en audio, si son tan amables. Entonces, para irles poniendo por aquí su falta. Ok,
Mauricio no se reportó. Katy Castañeda, ¿me escuchas? Katy Castañeda a la 1, Katy Castañeda a las 2. Vamos a ir poniéndoles por aquí su faltita de sanción a lo que éticamente no es correcto, dejarse conectado en una sesión sin estar. Les decía que aquí aplicamos justo la ética. Diana Angélica, ¿te encuentras ahí? Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Diana, cuéntame, ¿cómo crees tú que debe de estar hecho el código de ética en cuanto al número de consideraciones, preceptos, etcétera, etcétera? Bueno, nosotros como tal no contamos con un código de ética, pero entre el personal somos muy pocas. De hecho, nosotros manejamos la frase más que nada de que el trato normal hace a la persona normal. Trabajamos con personas con discapacidad intelectual y sí promovemos mucho esa parte porque a veces como que existe esa parte contraria, ¿no? Por ejemplo, nos dicen, el chico es independiente y nosotros vamos por la vida de es independiente. Entonces, de repente, como que nos los voltean porque sabemos que una persona con discapacidad, pues de repente va a dar ese retroceso. Un ejemplo claro que yo he vivido es en el caso de la ropa interior. Entonces, a veces repiten esa ropa interior o a veces se lo ponen chueco y varía. Y tengo que estar ahí viéndolo, pero para mis personas o compañeros que trabajan conmigo, dicen, es que tú no lo tienes por qué ver porque es una falta. Y nosotros, entre mi compañera, otra y yo decimos no, porque se supone que lo estamos viendo en un aspecto profesional. Nuestra ética es el respeto hacia esa persona, es la colaboración, porque por eso trabajamos con las personas con discapacidad, porque vamos a trabajar profesionalmente. No porque vaya y revise si se puso su ropa interior chueca o si le diga, sabes que alíñate bien, pues yo estoy formando ahí como un tipo de acoso o violencia, no. Entonces, yo creo que ese es uno de los puntos que mi compañera y yo trabajamos mucho, porque a veces como que todos se nos enciman de, es que no deben de estar ahí porque ellos tienen su derecho a la privacidad. Pues sí, pero desgraciadamente nosotros no formamos a esa persona porque todos sabemos que la formación viene desde casa. Entonces, desgraciadamente, nos solicitan a nosotras que ellos vayan en unas condiciones pues buenas. Entonces, es difícil, pero al menos nuestros códigos de ética no los tenemos como tal en la institución establecidos, pero sí son personales, al menos por parte del personal. Siempre tratamos de defender esa parte de que pues desgraciadamente no va a ser independiente al 100% y necesita esa aportación de nosotros. Y nuestra ética ahí es el respeto, es la colaboración y sobre esa van saliendo más, porque a veces es como que déjalo que se haga un café, pero lo que la gente no sabe es que en ese café ya van 5 cucharadas de azúcar, 10 de café, o ya se le cayó el azúcar o el café, y entonces inclusive es más trabajo para nosotros porque hay que ir y levantarlo junto con ellos porque no lo limpian bien. No hay una exactitud como tal. Y lo mismo va pasando en diferentes cuestiones y de cada una nace una forma de trabajar con eso y nacen nuevos valores, porque inclusive ellos acuden a otras escuelas, porque aquí es una casa hogar. En las otras escuelas llegan a hacerse del baño, ¿no? Entonces nos llaman y es como que ven por él. Y cuando vamos, ay, no, pero es que la institución tiene la culpa porque de seguro el chico viene estresado o alguien le hizo algo un día antes o le gritaste o lo tratas mal, por eso se hace del baño, cuando realmente aquí nunca se ha hecho del baño. Entonces, a ver cómo, o sea, finalmente le está pasando en la escuela, no me está pasando a mí. Y ahí entra otra parte donde nosotros trabajamos de a ver, algo está pasando entonces con ustedes, porque con nosotros nunca lo ha hecho. Y aquí más que nada es la aportación en equipo.
No tenemos un código de ética como cual, pero cada una de esas vivencias y fases que vamos pasando, vamos recabando algo. Ese algo nos ayuda a defendernos cada vez que inclusive alguien profesional nos quiere ver como diciéndonos, es que no saben o no pueden porque tal situación la provocan ustedes. Y no, es conforme a nuestras experiencias lo que hablamos. Y como usted me dice que yo lo acoso viéndolo usando truzas y eso, si realmente lo que estoy haciendo es un bien y lo estoy viendo del lado profesional, porque aparte de eso tenemos una carrera, somos personas profesionistas, entonces no creo considerable esa parte de que cualquiera venga y llegue a juzgar esa parte o a señalar inclusive, y lo que no saben es que uno lo vive y es una vivencia que después hacia terceras personas inclusive se ve mal, pero nadie ve esa parte. Entonces, es por eso que nosotros nos unimos así y es como más personal. Nuestros códigos éticos se van formando personales. Cada vivencia y experiencia nos enseña a cómo a futuro poder actuar ante la situación, ante el señalamiento, ante que otras escuelas o instituciones pues inclusive estén en nuestra contra. Que no digo, finalmente hay veces que hay felicitaciones y hay cosas buenas, pero así como está el lado bueno, siempre hay un lado malo. Y en ese lado es donde tenemos que estar preparados para la situación que se nos provenga. Por eso nuestra ética, al menos de nuestro personal, es más personal. Claro. Y lo que podemos hacer. Muchas gracias. No, al contrario, a ti por participar y yo quisiera que lo hicieran de forma, fíjate, fue tan importante tu aportación, ahorita vamos a retomar varias cosas, que no me hagan que yo les pregunte, o sea, participen, por favor. Qué delicado, porque yo también te diría, eh, qué fácil se ve, como dicen, el toro desde la barrera, ¿no? Pero yo también te diría, ¿quién lo haría, no? ¿Quién le gustaría hacer el trabajo que tú haces? Nada más te quiero preguntar, Diana, si nos acompañaste el día lunes, ¿estabas aquí también el día lunes? Claro que sí. De Ok, hecho, yo le mencioné que eres también tú. doy clases en una universidad. Es que acabas de abrir la cámara, por eso ya me acordé de ti. Muchas gracias, Diana, es tu caso. Sí, Ok, entonces te comento, fíjate que eso es lo que yo les estaba platicando a ustedes, de que nos aleja de lo legal, ¿no? O sea, nos permite prevenir, porque lo que estás diciendo sí podría causar, o sería una causal, a lo mejor de acoso. Como tú dices, si alguien no lo comprende, si el familiar, si alguien más lo ve, si alguien más te graba haciéndolo sin contexto y lo sube a las redes sociales y sales en el noticiero de hechos, etcétera, etcétera, se presta a no entenderlo, a no comprenderlo. Entonces yo valoro hoy mucho tu labor, sabemos que todos estamos aquí de buena fe platicando esto, sin embargo yo te diría que lo normaras, que efectivamente se trata de plasmarlo y de escribirlo para que tú puedas decir en mi punto número 3 del código de ética, habla justamente del respeto a las personas y de no ser invasivos, en el sentido nunca lo toco, no le hago nada, etcétera, etcétera. Yo nada más les digo que que me diste el caso, es un caso que decía Ariadna, oye, qué difícil es aplicarlo, ¿no? Sí, sí, porque éticamente muchos podríamos tener desde nuestra visión y moral un juicio de valor para ti, decirte que no, y otros que sí, y otros que profesionalmente sí se debe. Bueno, pues esto, decía yo, garantiza o evita o nos puede mantener un poquito lejos de problemas y situaciones legales. Por eso también vamos a ver que se pues tiene la que verdad, publicar. nosotros, profe, bueno, perdón Sí. que lo No, interrumpa, adelante. Les he dicho que ustedes lo a pueden hacer, veces, adelante. a veces decimos nosotras, ay, no, pues sí, entonces si nos van a estar diciendo eso, ¿cómo es que existen los ginecólogos y los doctores y los enfermeros y los cuidadores personales? Sí, claro. Entonces, si eso fuera malo, no existirían las personas que lo trabajan profesionalmente. Ujú. Entonces, no creemos que sea malo. ¿Por qué? Porque allá afuera, alrededor nuestro, existen personas que también nos atienden a nosotros como personas. Y lo digo porque hace unos meses tuve una operación que fue un poco difícil Ok. y yo andaba con mi batita, entonces Ujú, no había otra cosa. ujú. Y me decían que yo tenía que usar una bata por si pasaba alguna urgencia, pues solamente iban a quitarme la bata. Y Así finalmente es. todo el mundo pasa y nos ve. Ujú. Y, y pues ni siquiera yo podía tener tabú como paciente
porque sabía que necesitaba esa ayuda médica. Ujú. Entonces fui paciente y lo viví, y ahora siendo ya alguien que está a cargo de alguien, pues con eso comprendí más esa defensa. Porque si dije, entonces, ¿cómo existen médicos, ginecólogos, este, Sí, que cualquier nos están especialista, checando? así es que tenga que ver con algo íntimo, por ejemplo, ¿no? Exacto, y si ellos pueden profesionalmente, yo también tengo una carrera y actúo profesionalmente, y aunque Ujú. no la tuviese, lo haría como tal bien. Mi ética es que yo la visualizo así y sé que es así. Yo creo que cuando se falta el respeto o algo, pues yo creo que ni lo sospechan, porque todos sabemos que las personas que se dedican a ese tipo de cosas son las más amables del mundo. Puede ser mi Ujú. familiar, puede ser lo más cercano de mí y le está haciendo daño a algo o a alguien que yo quiero, pero ahí sí no lo visualizamos. Entonces, Ujú. por eso sé que hay una diferencia entre uno y otro, que finalmente, como comenta, hay que cuidarnos de esa parte de las cámaras, o no hagas Ujú. cosas buenas que parezcan malas y todo Sí, eso. Pero sí, o mi sea, trabajo es que no anden chuecos no, o mal vestidos, entonces, ¿qué hago? ¿No? Esa totalmente de parte es acuerdo, difícil, pero yo por eso te decía, difícil porque preséntame tu código de ética. O sea, lo que vamos es ujú, que yo no quiero que se quede en tu palabra porque va a ser tu palabra contra la de otra persona que dice, ella se jacta de decirlo, pero sí lo está haciendo con morbo y los ve y no sé qué. Entonces tú justamente redacta después de este curso taller un código de ética que te permita exponer esos puntos, ¿no? Que quién lo debe de hacer, cómo se debe de hacer, cuál es el protocolo. Ándale, la ética aquí sería no hacen cuál es ese protocolo, ¿no? Lo hago en un área cerrada, lo tengo que hacer con alguien más, aunque no lo vea, pero que sí escuche o que sepa que en esa, es que estás en riesgo tú. Fíjate que yo te lo digo en ética, no solo por la otra persona a la que observas, sino a ti. O sea, finalmente sales de ese cuarto privado y también pueden decir que hiciste muchas cosas. Yo lo que hago, por ejemplo, es yo ya no me quedo solo en el salón de clase con una persona. Y digo ya no, porque créeme que antes podía pasar porque no teníamos como este pensamiento de que ocurriese nada, pero ante el riesgo que ahora tenemos los docentes de que también estamos muy expuestos a la cuestión del acoso, siempre cuando alguien va a hablar conmigo, yo le pido que se quede alguien más. De otra persona también de su confianza y una de mi confianza. El tema lo sigo tratando yo, pero tengo dos testigos. ¿Sí? Entonces a lo que voy es, en tu caso es diferente, digo, a lo mejor no es que todos tengan que ver lo mismo, pero que esté atrás de ti, atrás de la cortinita, o sea, que tengan a alguien que escuche y que se sepa que no se hizo nada más ahí y que no se tardaron más de los 5 minutos que te costaría cambiarte una ropa interior. Es decir, ya tomando tu caso, yo sí vería mucho enfoque de alinearlo y encuadrarlo. El caso que me platicas de los hospitales es algo que yo iba a plantear, porque todos andamos así, con esa batita y todos viendo todo, ¿no? Aquí, por ejemplo, tampoco lo voy a polemizar, pero les voy a dejar en la mente esta idea de el traje de baño, un bikini contra una ropa interior femenina, ¿no? Al final, ¿qué cambia? La tela, el ambiente, que es estar en la playa, pero finalmente estás usando hasta prendas todavía, insisto, no quiero yo utilizar los calificativos, pero que son todavía, no sé si más coquetas, sensuales, los trajes de baño, que a veces es la misma ropa interior. Entonces, como tú dices, ¿no? Jugamos como en esa doble moral de, bueno, pero esto es un traje de baño, ¿no? Y entonces sí me puedo lucir por todos lados y demás. Pero si te veo a lo mejor en ropa interior es diferente. Por eso decíamos que es difícil, pero la idea sí, es la... profe, y es que entra mucho, me acuerdo que usted dio el ejemplo de, bueno, yo tengo un amigo que es abogado y la verdad me instruyó mucho de él. Qué bueno. Entonces, él me comentaba esa parte que usted nos dijo, de que, por ejemplo, existe un código penal federal para Ujú. diferentes estados, tanto como para la Ciudad de México. Entonces va el cambio, cambia mucho dependiendo a la cultura, como decía usted. Ajá. ¿Por qué? Porque dice él, por ejemplo, en Oaxaca es normal cuando a una niña la dan por esposa a una persona grande. En Oaxaca no existe una ley en contra de la trata de personas, porque eso es una trata de personas, porque le dan a cambio ya sea un dinero, un animal, un terreno, algo, ¿no? Y Sí. se llevan a la niña menor de edad y los padres quedan satisfechos con la paga. Pero ahí es normal. No van a meter a la cárcel al señor, no van a meter a la cárcel al papá, no, porque su código penal federal de él es diferente.
Y en el caso de la Ciudad de México, aquí sí se consideraría trata de persona. El Código Penal de la Ciudad de México lo ve como un delito, por lo cual estas personas tienen que recibir una sanción. Entonces cambia la cultura porque, como dijo usted, son costumbres. Así Y es, el usos y eso costumbres. también lo aflige la ley. Sí, qué tan permisivo no es, repito, qué tan ético, moral o no estamos fuera de esto. Regreso al ejemplo ya no del traje de baño, de algunas playas que se consideran nudistas, ¿no? Entonces, ¿quién va? ¿Cuál es tu ética? ¿Realmente ir en el mismo afán o ir justamente en un plan de morbo, etcétera, etcétera? Por eso decíamos que es una línea muy delgada. Entonces, hay que tener cuidado con que ese tipo de ética o de acciones no éticas, como puede ser la corrupción, como puede ser el cohecho, como pueden ser, no caigan en ese terreno legal. Por eso yo hablaba de que sí debe de haber también de alguna manera sanciones en algún punto o en algún momento. Entonces, bueno, tu caso yo te puedo decir que sí es polémico en el sentido ético, en el sentido de que yo quisiera que soportaras todo lo que me acabas de decir. O sea, igual así con esas palabras, pero que esté escrito. ¿Por qué razones le corresponde a quién? ¿Cómo debería de ser? Si solo las mujeres para mujeres, si una mujer a un hombre de ciertas edades. O sea, eso es lo que normaría un poquito ahí nada más la idea y la relación, ¿no? Porque lo más lógico que se me hace es que mujeres cuiden mujeres, que a lo mejor hombres cuiden hombres, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, lo que acabas de decir de edades, ¿no? Entonces, si es una niña menor de edad, pues cuidado con que sea un adulto. Y repito, cuidado de qué o por qué si somos profesionales. Bueno, entonces nada más lo bajamos a un procedimiento de nuestro código de ética y explicamos también el procedimiento técnico administrativo del por qué lo debemos de hacer, ¿no? Del por qué lo debemos de normar. Todo lo que me dijiste yo lo entendí perfecto, pero cuando me dices no tenemos, sino que cada quien lo va haciendo, ten mucho cuidado, que esa sería la invitación de este curso taller, a que hagan su código de ética para que todos entendamos que apegados a él, tú nunca hiciste una situación de mala fe. Muy bien, va por ahí, muchas gracias. Por ejemplo, leíamos lo que nos dice Belén, cuando yo le hablaba de cómo debería de ser, y nos dice debe ser muy conciso y claro, efectivamente, que no haya ambigüedades. Es difícil, ¿eh? Cada quien entiende, lo digo bien, entiende diferente a veces cosas, pero hay que ser muy precisos o muy detallados, como dices, con coma y las palabras exactas, buscándolas en el diccionario para entender a qué se refiere. Alejandra Karina nos comenta, qué bueno que lo escribiste por acá porque te había visto entre mi lista y dije, va a ser la siguiente que le voy a preguntar. Y ya nos escribiste que en efecto una puede ser la gestión de las relaciones sexoafectivas entre los trabajadores, por supuesto. Cuando tú me dices que seas muy, o decíamos arriba, Belén, que fuera muy claro y conciso, en tu caso, Alejandra, también habría que detallar otra vez a qué consideras tú los sexoafectivas, ¿no? Ahí estás, Cari, Sí, cuéntame, acá estoy. Buenas tardes. cuéntamelo. Bueno, ¿a qué me refiero con sexo afectivo? Bueno, pues relaciones de pareja, básicamente. Ajá, No necesariamente porque sean esposos, pero sí pueden ser novios o así. Como es complicado y a veces se sí. vuelve más complejo cuando no solamente es entre trabajadores, sino también entre estudiantes y trabajadores. Entonces se puede volver bastante complicado. Claro, muchas gracias por aclararlo, porque te digo, y en el sexo afectivas, yo definitivamente estaría pensando en una nalgada, en un beso así de 5 minutos delante de todos. ¿Sí me explico? O sea, Sí. estas relaciones afectivas, cuando tú ya dices sexo, yo nada más te diría que es porque sean pareja. Cuando tú me dijiste que sean parejas, sí hay una línea muy delgada que separar por un conflicto de intereses, del cual yo también ya les voy a hablar a continuación. Ok. Pero por eso te digo, cuando pones sexo afectiva sería, ¿no? Pues no pueden estar aquí sentándose en las piernas y todo, entonces podría ser muy claro. Así lo puedes dejar, pero que exista otro mini código o una especificación cuando yo te diga, oye, esto es sexoafectivo o no, ¿no? Porque resulta que para ti era tomarse de la mano, ¿no? Y bueno, pues al revés, eso podría ser algo bonito, abrazarnos de vez en cuando, darnos el buenos días y cosas así. Entonces, muy bien, ya lo aclaramos. Y el segundo punto, ya que estás aquí, vamos a ver si no hay duda, es gestión del uso de redes sociales personales de los trabajadores, cómo estas podrían afectar a la imagen de la organización. Muy bien,
totalmente de acuerdo. Son personales, pero cuando tú le pones que trabajas en la organización y yo entro a tu red social y veo que anduviste tomando el fin de semana Sí, y exacto. ajá, que andas ahí de borracho y, o sea, cómo te viste, sí afecta o podría afectar a la organización. Éticamente, o sea, porque otra vez me dirías, es mi vida privada y personal, por eso, éticamente, no coloques ahí que trabajas con nosotros, por favor, o sea, porque no tendría que ver mis principios y valores con tu vida social personal, ¿sí? Entonces, Sí, o ajá, justo también lo que se me ocurría y platicaba con mi jefe era, pues para eso están estas redes sociales, eh, pues laborales y ajá, las personales, pero al final a veces ya en este mundo digital pues todo se enlaza, a veces está como con el mismo nombre y entonces pues se ujú. pueden hacer estos rastreos y justamente de forma indirecta si la forma de la conducta de la persona pues es incongruente o distante de los principios y valores de la organización, pues podría haber en algún momento como algún conflicto, alguna cosa así, pero también como justo gestionas el hecho de que son sus redes sociales personales y también el hecho de que sea una información pública o privada, en realidad no sé si transgredería al trabajador si le digo es que necesito que todo lo pongas en privado para que no vea las demás personas esta actividad que estás haciendo. Entonces Pues, ¿qué es un crees, tema Ale? complejo. Que la respuesta es este curso taller, o sea, justamente es ética. O sea, como tú dices, ¿no? Yo no quiero transgredir su vida personal y privada, entonces hay que sentarnos a hablarle de la ética, ¿no? Es decir, en efecto, esa es tu vida personal y no quiero transgredirla. Solamente te comento si éticamente tú crees que está bien, ¿no? Que tú estés haciendo todo eso y que eso no se alinea a los principios de esta organización. Por lo tanto, sí tendrías que ponerle cierta privacidad o no hacerlo público o no compartir estas redes sociales o relacionarlas con nosotros. Hoy en día, efectivamente, yo conozco reclutadores, ¿no? De todo lo que es el perfil de capital humano, que de lo primero que se hace ahora cuando tú me pides trabajo es buscar tus redes sociales. Y yo no transgredo nada porque es una red social pública, es decir, cuando yo te googleo, cuando yo pongo tu búsqueda en el Facebook, vas a aparecer, ¿no? Entonces yo no estoy transgrediendo, pero aquí me di cuenta, insisto, que tomas, que te vas de fiesta y demás. Y de hecho él también me lo decía, y no es que seamos como, perdón la palabra, es ilustrativa, como puritanos. Sin embargo, eso a mí me genera laboralmente un problema. Los lunes llega crudo. O sea, los lunes no trabaja al 100%. Entonces ahí tienes una forma en que no estás invadiendo su vida privada, sino realmente lo relacionas con la labor. Y dices, es que no puede ser, no es congruente, como acabo de presentar en la lámina, lo que tú haces en tu vida social personal con lo que vienes a hacer a este voluntariado, a esta fundación y tu actividad. Creo que lo puedes mezclar bastante bien y repito, el tema es ético y es por ética. Creo que no deberías de hacer esto, deberías dejar de hacer una cosa u otra o simplemente ponle esa privacidad a tus redes o no menciones que trabajas con nosotros. Y creo que eso no es agresivo porque no lo estoy corriendo por eso, justamente se estoy evitando desvincularte de nosotros, ¿eh? Te estoy avisando que evites hacerlo para que nosotros no tengamos que poner una sanción diferente. Es un hecho, ¿eh? O sea, es tu vida personal, es muy, muy aparte de lo laboral. ¿Sí, Ale? Ok, vale, muchas gracias. No, al contrario a ti. Muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces, esa parte también es importante. Yo de hecho pensé cuando lo empecé a leer que era esto del tiempo que le dedican dentro de la oficina y la organización. También están viendo sus redes sociales y todo. Y dices, oye, Ok. pues venimos a trabajar, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo de esto que yo te estoy pagando o que nos estás ayudando, se lo estás dedicando en no a buscar soluciones para la organización, ayudas, colaboraciones, otras asociaciones similares? Para eso deberíamos usar ahí las redes sociales, la computadora y toda la instalación. Muchísimas gracias. Gracias. Ok, al contrario. Bien, entonces, para continuar, entonces, ahora sí ya Maestro, vimos con perdón que los... le interrumpa. Adelante, Ruth. Ariadna, perdón, tiene la mano levantada. No la vi, te agradezco mucho. Gracias. Es un equipazo el que me apoya aquí. Ariadna, te escucho. Hola, otra Hola, vez yo. adelante. Estaba escuchando lo que decía nuestra compañera acerca de los chicos cuando tienen discapacidad y Sí, tienen que estarlos checando en actividades de vida diaria, ¿no? Por llamarlo así. sí, está bien, qué bueno, qué bonito. Ajá, nosotros, por ejemplo, tenemos 4 auxiliares en la institución. Ellas son las que se encargan de llevar a los chicos a hacer sus necesidades, a llevarlos al baño, estarlos supervisando, a cambiarles el pañal en algunos casos, sea la Mm, edad que sea, porque tenemos desde muy pequeños hasta adultos. ujú, Entonces,
yo siempre les comento a los papás, para empezar, la institución tiene ciertas normas. Cuando ingresan, pues hay un consentimiento informado, ¿no? Ujú. Los papás lo firman y saben perfectamente cómo se va a manejar esta situación. Para llevar a los chicos al baño, pues obviamente hay personas que son capacitadas y son especializadas, que no tiene que ver con que sean profesionistas a ser Ujú. profesionales. Volvemos a lo mismo de lunes. Yo siempre hablo con ellas y siempre les digo tanto a los papás como a mis compañeros, nosotros somos muy importantes en la organización porque somos profesionales que estamos dando un servicio especializado. Pero las auxiliares, y yo les comentaba, algunas tienen hasta la preparatoria nada más, son personas súper responsables y yo siempre les digo que nosotros podemos ser responsables de eso, pero ellas tienen a su cargo algo tan importante como la intimidad de una persona. Entonces, yo les hago esa mención tanto a los papás como a mis compañeros y a ellas mismas, que tienen tanto respeto, ellas procuran ir siempre acompañadas, o sea, ir dos personas para apoyarse, no porque nada más sea pues una persona pequeñita, pero a veces necesitan ese apoyo entre las dos, ¿no? Entonces tienen equipo de dos personas, las cuales ven a los niños, tratan de que todo salga bien. Y aún con eso, hemos tenido algunas situaciones en donde algunos niños con discapacidad que hablan y que además qué bueno que lo hacen, le dicen a su mamá las cosas, pero también es esa parte, ¿no? ¿Cómo lo interpreta? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo lo interpreta la persona con discapacidad? ¿Cómo se lo transmite a la mamá? ¿Cómo lo interpreta la mamá? ¿Y cómo lo va a expresar? Entonces nosotros generalmente lo que hacemos es darle inmediata solución. O sea, ¿qué pasó? Pasó esto ayer, esto así, así, así. Y entonces los papás también saben lo que está pasando en ese momento. Y aún así hemos tenido algunos problemillas, ¿no? Entonces, sí es algo, es una parte muy delicada, pero yo creo que es muy importante tener ese consentimiento informado, que la gente sepa con quién, qué es lo que se va a hacer, cómo va a proceder el trato con las personas, sobre todo con discapacidad, que en algún momento no se puedan defender o no puedan hablar, porque sí hay muchos casos de violencia y abuso sexual, Ujú. llamémoslo como es, Sí. y que es un poco problemático, no un poco, es muy problemático, ¿no? Porque es su palabra contra la tuya. Ujú. Nosotros no tenemos cámaras, el centro es chiquito, pero todos los salones, todos los lugares en donde nosotros trabajamos son abiertos. ¿Qué quiere decir? Tenemos, no son cristales, son micas Ujú. transparentes especiales para este tipo de trabajo. Y todos podemos ver lo que está haciendo el de al lado. Ujú. Todos podemos checar los programas que llevan, no tenemos ese problema. Pero sí, en cuanto a las auxiliares, pues hemos tenido que trabajar mucho y hablar con ellas y decirles que la parte más importante, porque es la intimidad de cada una, pues es, corre a cargo de ellas también, ¿no? Entonces, no, nosotros sí tenemos pues que pensar muy bien cómo vamos a proceder en cada uno de estos casos. Sí. Y lo escuché ahorita y bueno, eso quería comentarles. No, y está muy bien, que de ahí que lo que yo te platicaba de hacer comités, o sea, llega un punto en el que entonces a veces las personas encargadas, tutores, para no decir que siempre son los padres, deberían de participar de este código de ética, es decir, lo tendríamos que leer, lo tendríamos que hacer juntos, porque si tú te molestaste por lo cómo te lo dijeron, ¿quieres que ponga cámaras en los baños? Y ahí viene lo ético. O sea, si somos profesionales y estamos haciendo lo mismo, pues entonces si quieres, lo grabo. Y eso es todavía más grave. Entonces, en efecto, tiene que ser unas cuestiones de palabra, ¿no? Y etcétera, etcétera. Yo creo de verdad que para nadie va a ser agradable estar atendiendo las necesidades fisiológicas a otro, o sea, que no debe de haber como ese morbo, o sea, en lo ético, en lo profesional, en el deber ser, pues evidentemente no debería de ser más que asistir en la función de la necesidad fisiológica, ¿no? No me generaría a mí algo como sexual, etcétera. Pero entonces, ¿qué quiere que yo haga? O sea, si usted le va a incomodar esto, entonces cada que ustedes vengan o cuando vengan ustedes, lo llevan ustedes a hacer las necesidades. Es decir, en el momento que me estás confiando la salvaguarda, el cuidado de esta persona y demás, esto entra también en el terreno de bañarse, de todo, de vestirse, de ir a sus necesidades y demás.
trabajamos Y el ahí, código. profe, ay, Dime, perdón, Diana. No, dime. inclusive con nosotros se trabaja esa parte de la independencia. Ajá, Ellos inclusive están aquí para ser algún día personas independientes y ajá. al menos con nosotros la situación es que ya se están contradiciendo porque eso de que los vaya a corretear hasta el baño para ver su situación en la que coloca su ropa interior, si se limpia bien o no, y cuestiones, o que si ya perdió su playera, o que si ya perdió su teléfono, porque Ujú. llegan a perder pues sus cosas, ¿no? Sí, Personales. Y entonces ya es como que ya uno por delante, pues no se vale porque se está trabajando la independencia. Y aparte, los tutores están conscientes de que es una persona con discapacidad, pues no puede llevarse un teléfono a una institución o no una debería. computadora. Entonces, ellos saben el hijo o el familiar con el que está tratando, más Ujú. sin embargo, no Sí. lo consideran y llévate tu teléfono, hijo, y llévate esto. Pero qué tal cuando ya se les pierde, ya es uno por delante, pero eso nadie lo Sí, mide, ¿no? Entonces, y como dijo la compañera, su palabra contra la mía, pero pues, híjoles, yo de verdad que no tengo por qué quitarle nada a nadie. no, o Y sea, nuestros años de estar laborando, otras personas que nos conocen de años, o nuestra forma de trabajo habla por nosotros, ¿no? Entonces, nuestra solución, al menos de nosotros, pues siempre ha sido inclusive bajo escrito algunas cosas. así es. Siempre les decimos, discúlpenos, pero no nos hacemos cargo. O venimos a cuidar a la persona con discapacidad o Ujú. venimos a cuidar el teléfono de la persona con discapacidad. Pero es que siendo sinceros, no podemos abarcar todo, o el No, teléfono o el chico. Entonces, aquí estamos trabajando educación e independencia y pues ni modos, no nos hacemos al menos cargo como institución, pues de esa parte, porque ha llegado a pasar, no, o claro, lo entiendo. inclusive a una compañera Ujú. le pasó que un chico se cayó camino a la escuela. Ok, Es un accidente. Sin ajá. embargo, el tutor y inclusive el personal con el que trabajamos nos la señalaron, la Ujú. grabaron, fueron en contra de su persona, pero en ningún momento nadie se preguntó cómo fue el caso. Y le Ujú. juro que lo único que tuvo de defensa mi compañera fue al otro chico con discapacidad que está más consciente y pues la verdad él dijo, es que él se cayó, o sea, Ujú. fue el único que le ayudó, pero todo el mundo le estaba atacando y Sí, grabando. sí, Y, sí. y pues la verdad son cuestiones muy delicadas, muy difíciles, pero lo que sí sabemos es que un accidente le pasa a cualquiera y la institución por eso cuenta con seguros para las personitas, porque son cosas que no están en nuestras manos. Sí Ujú. vamos y estamos trabajando con los chicos, pero su vida pues no depende al 100% de mí, o sea, yo me puedo caer y él se puede quedar en la avenida y yo inconsciente, y es Ujú. algo que no está en nuestras manos. Entonces, son Sí, muchas situaciones las que nacen. por eso te digo, lo único que yo espero es que justamente tu colaborador a quien le pasó esto, sí esté apegado al código de ética que tú le mencionaste, donde yo quiero creer en ti, primera porque lo sé, pero luego porque el número 3 de nuestros preceptos dice que no mentimos ante una situación de accidente de salud del paciente. O sea, cuando hablo de ética y tú le recuerdas el número 3 que estoy inventando, ¿no? Si tuviéramos, si ese fue el número 3 entonces genera en esa persona el, oye, de veras, el código de ética, yo lo firmé, yo estoy de acuerdo. Mira, te voy a decir la verdad. Y a lo mejor que crees que sí, sí se le cayó, sí estaba distraída ella y ya por miedo, pues nada más no quiere decirlo y demás, ¿no? Entonces, la cuestión de ética, por eso decíamos, tiene que ver mucho con el análisis de la toma de decisión que yo voy a hacer, ¿no? Es lo mismo que estamos diciendo cuando se acompañan al baño, lo que nos platica Ariadna, si van de dos personas o no, que yo les decía, moralmente, cuando es algo público, pues en general nos comportamos, pero la ética es cuando yo estoy solo y qué es lo que hago. Entonces, yo tengo que trabajar mucho en esto, en pláticas que tengan que ver con la reflexión, con la... el comprender el tema, ¿no? El facilitarles el tema a las personas para saber que no nos debe de ocurrir.
Ya del otro tercero yo no lo puedo controlar. Siempre va a haber papás que van a demandar, que se van a echar aquí querer a la persona o no. Yo solamente quiero saber con mi personal que aplicamos un código de ética y que la organización lo tiene, mostrárselo, insisto, al tutor, al padre, a quien esté a cargo. Y como bien dices, ¿no? Pues a quién se le ocurre tener ese tipo de celular. ¿Y yo por qué lo voy a tener? Si quieres, hasta me meto en lo de la paga, ¿no? Que no sé cada quien cuánto gane y lo que gana si gana, pero ustedes no estarían aquí si quieren un celular, pues yo creo que más interesante además del que pueda traer el personal, ¿no? Entonces no nos podemos meter en eso, pero a lo que voy es, yo entiendo de buena fe muchas cosas. Lo que queremos es que ustedes generen código de ética, que exista, que la organización lo promulgue tanto, que entonces nos alejemos de estos riesgos legales, porque nosotros aquí hacemos esto. Y ahí le va, código de ética, y en ese punto me quedé, ¿de cuántos preceptos? No hay un número específico. Nosotros tenemos que ponerle los que consideremos que afectan directamente a la situación de la organización y que son de ética, de cumplirlo, no como reglamento, sino como algo que nos nace hacer y que debemos de hacer por una filosofía de vida y por un servicio que damos como organización. Sin embargo, sí recomendamos que sean breves, justo para que no tenga que, si no se le olvida, si no se lo aprende, si no, son 5 valores importantes, son los 10 principios de la organización Paco, son los 15 mandamientos de no sé qué, ¿no? O sea, como le quieran ustedes llamar, pero que se preste a colocarlos como los valores, la misión y la misión, y que sea algo breve, algo muy sencillo, que abarca demasiadas cosas, ¿no? O sea, cuando decimos, por ejemplo, respeto, pues ya, o sea, no tenemos que ser a lo mejor ponerlo en cada parte, ¿no? El respeto tiene que ser un respeto por las cosas, un respeto por las personas, un respeto en la forma adecuada de hablar, un respeto por el organigrama, o sea, manera tienes tus superiores, tu jefa, y el respeto, ¿no? Pero ya no se nos olvida, código de ética, ¿sí? Y dice, ¿no? El respeto hacia el ser humano. Y con eso le pongo al paciente, al beneficiario, al proveedor, entonces cuando le pongo al ser humano, ¿no? Perdón que tenga que especificar eso, ¿no? Porque tal vez sí podemos poner a los animales igual, ¿no? Pero es así de amplio y así de grande. Y cuando yo digo respeto, entonces un día hacemos la plática para entender todos a qué nos referimos justamente con la parte de respeto, por ejemplo. Y ahí es donde se vuelve el hecho de que ustedes lo tengan, que son una organización, ¿no? Que está al día y que sabe de lo que hace en la parte completamente ética. Pues bueno, Disculpe, entonces, adelante. un código de ética puede estar establecido como un artículo de la Constitución, ¿no? Porque son muy precisos, concretos y son muy directos. Por ejemplo, no sé, el primer artículo, ¿no? De la Constitución que dice no discriminación por piel, Ujú. lenguaje, cultura, creencias, costumbres, y ya ahí me está diciendo que prácticamente estoy hablando del respeto de esa persona en diferentes factores, pero es concreto. Entonces, Así así es. podríamos manejar nuestros códigos de ética por la situación que más se nos prolonga en nuestra institución. Claro, totalmente, porque ya en ese respeto, repito, no tengo que poner respeto cuando las personas estén cambiando de ropa. O sea, ya para no agredir justamente esa intimidad, ¿no? Respeto cada que van a hacer necesidades, ¿no? O sea, oye, el respeto implica, y te digo, haces esas otras pláticas donde a lo mejor sensibilizamos que eso incluye el cambio de ropa, la bañada, la necesidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y generaliza a la población con la que se trabaja. Claro, Ah, claro. ok, muchas No, gracias. ¿de qué? Para nada. Cuando hablamos de ética, sí hablamos como de ser totalmente incluyentes, insisto yo, como seres humanos, ¿no? Eso es lo que nos debería de diferenciar. A mí no me debería de importar, tus gustos, decían por aquí, sexoafectivos, ¿no? Tus tendencias, si te gustan hombres o mujeres. No, no, a ver, como seres humanos, ese es un respeto general, ¿no? Lo otro ya tiene que ver con tu percepción, con lo que te estás moviendo moralmente en la sociedad, etcétera, con otro tipo de cosas que no van por ahí. Ahorita te lo voy a mostrar porque justo les voy a enseñar que nos tenemos que apegar a los derechos humanos y entonces eso es una situación universal. Más allá de lo que usted quiera juzgar, vamos a aterrizarlo también en la parte, ahorita les enseño. Pero sí, de hecho es constitucional, o sea, vamos a tomar ese tipo de valores, ¿no? Aquí está, y esa es la pregunta, ¿no?
¿cuáles son estos principios que reivindican la ética de una persona en su actuar? Es decir, ¿qué te hace reafirmar cuestiones éticas o que tú eres ético o no? Y entonces, como ejemplos, yo les estoy poniendo la congruencia, ¿no? Yo no debería de mentir éticamente, debería ser congruente con lo que estoy diciendo de no corrupción, cero corrupción, ¿no? A veces nos decían en alguna ocasión que platicábamos de este tema con servidores públicos en el sentido policías de tránsito, eh, pues cómo a veces manejaban ellos este acomodo de yo no le pedí, y es cuando dicen, pues usted dígame, jefe, ¿no? Ahora sí que usted hable, usted diga cómo lo resolvemos. Y para ellos era un zafarse de yo no le pedí. Cuando yo dije esa frase, él fue el que me dijo, pues traigo 500 pesos, traigo 200 pesos. Y era una forma poco ética, pero que ellos decían, yo nunca le pedí dinero. Yo le dije, pues, ¿cómo nos arreglamos? Y salió del ciudadano a hacerme la situación de la propuesta. Entonces era como, pues qué listos, ¿no? Qué listos de querer acomodar una forma que pues es nada ética, ¿no? Entonces la congruencia, ¿no? Usted se dedica justamente a normar esto. Usted sabe que haberse pasado ese alto no era para usted sacar dinero, es porque genera un riesgo en la protección de un ciudadano, porque pudo generar un accidente. Y ahí es donde empezamos a entrar en su terreno ético, ¿no? Y la cuestión que creen que era mucho lo que les platicaba es que no ganamos bien, es que no nos pagan bien. Uf, o sea, vuelvo a lo mismo, entonces dedícate a otra cosa, o sea, esto tiene que ver con la congruencia con lo que tú haces, pero no podías venir a interponer tus intereses personales a los intereses grupales los cuales se te está confiando esta organización. Hablando de esos policías, tenemos entonces que cuando la gente devuelve dinero, que sería lo más común y lo más ético, ustedes ven que salen las noticias y que lo premian y lo suben de grado y lo felicitan. Entonces ahí es donde yo les quiero decir por eso que debe haber ciertas sanciones cuando faltas al código de ética y a veces manejan ciertas premiaciones. Lamentablemente sí ha funcionado. ¿Por qué digo lamentablemente? Porque no debería de ser el esquema, o sea, no debería de felicitarte por tu labor, que es lo que tienes que hacer. Sin embargo, funciona para que quieras guiarte por las buenas prácticas y digas, bueno, mira, me dieron un ascenso. Esas personas realmente sí se vuelven éticas, ¿no? Y tenemos casos muy seguido. Son noticia nacional por el tipo de sistema en el que vivimos, lamentablemente, que se presta a muchas corruptelas de eso. Y apenas fue hace 15 días en el aeropuerto otra vez una cantidad de dinero extraviada y tal cual, repito, pues no es mío, lo entrego. Y se les genera un ascenso, ¿no? Regularmente y ese tipo de cosas. Entonces vemos que la ética pues sí debe de tener una función positiva. Árbol de vida, efectivamente, los derechos humanos para dignificar al ser humano, efectivamente, y ahorita lo voy a mostrar, los voy a poner aquí, vamos a hablar de ellos. La congruencia, la seguridad en sí mismo, para que no tema porque lo van a bulear, porque lo van a, ay, ¿para qué hiciste eso? ¿No? ¿Cómo se te ocurre? Te lo hubieras quedado, se van a enojar los jefes, no les hagas caso o le tienen miedo de alguna u otra manera. Entonces, cuando alguien es seguro de sí mismo, esto puede reivindicar justamente la ética de la persona en su actuar, ¿no? Es decir, yo sigo mis principios, sigo mis valores y soy congruente con lo que dije y con lo que hago. Muy bien, ¿cuáles otros podrían ser? Dice por aquí, trabajemos en equipo. De hecho, hasta iba a ser ahí unas células entre ustedes y en 5 minutos, pero no, miren, el tiempo está corriendo y con lo que han participado nos va ayudando nada más a que me ayuden a participar. ¿Cuáles serían estos principios? Si quieren valores, y les puse de ejemplo, congruencia, seguridad en sí mismo, les dejé unas líneas en blanco. Díganme qué otros pueden ser. Respeto, hablamos, por ejemplo, lo podemos agregar aquí el respeto. Otro. Empatía. La empatía, oye, ese está buenísimo éticamente. A ver, ponte en su lugar. A ver qué pasaría, a ti te encantaría que te vieran cambiarte de ropa, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo hago esto de ponerme en el zapato del otro y comprendo su situación, debería ser más vulnerable, ¿no? Hay una frase muy trillada por ahí que cuando le faltamos respeto a las mujeres, lo mismo siempre ha sido que no tienes mamá, no tienes una hermana, no tienes una hija, ¿te gustaría que le pasara a tu sobrina? Pues dices, no, obviamente no, ¿verdad? Entonces, bueno, pues es lo mismo. Entonces, la empatía me parece muy bien. Guillermo Romero nos comparte la honestidad, por supuesto, ¿no? Eso hace que yo sé que es una persona muy ética porque es muy honesta. Entonces, ha devuelto cualquier cosa
cosa que hasta uno le dice, ay, ya te lo hubieras quedado, pues es un lápiz. Pues no, no es mío, estaba ahí, quiero entregarlo, ¿no? No sé si tenga algo afectivo, porque luego uno quiere pensar igual que es un lápiz, pero ya cuando supieras la historia, es el lápiz que me regaló mi abuelita. Entonces para ti es un lápiz, pero yo insisto, cuando algo no es tuyo, no es tuyo, déjalo en paz. Muy bien, la honestidad también reivindica el actuar en lo ético. ¿Qué otra cosa sería? ¿Alguien más? Solidaridad. Solidaridad, muy bien, no tengo que expresar más, está muy claro, solidaridad. Solidaridad ahí con todos, ¿no? Con la sociedad. Ustedes como instituciones, insisto, la razón por la que fue hecha una fundación, ¿no? El espíritu con el que la persona creadora lo hizo, oye, es solidario, ¿no? Es a toda la comunidad, etcétera. Muy bien. Les voy a ya ayudar, les voy a complementar aquí. La honestidad ya dicha también por Guillermo, justo. Tenemos algo más en el chat, que es la congruencia, efectivamente, aquí la teníamos. La justicia, la verdad, el respeto, la integridad, la no discriminación y la imparcialidad. En ese sentido, equitativamente, todos deberíamos de ser iguales o merecer el mismo trato, o en una verdad universal hacia allá nos encaminamos, ¿de acuerdo? A que no importaría la barrera física y fronteriza del país, de la forma de hablar, del color de la piel, etcétera, etcétera. Debemos ser imparciales con las personas, son seres humanos, apreciamos la vida, tienen una vida, están aquí, no podemos pasar de largo que hay personas que no son intelectualmente capaces o que no tienen una psicomotriz, son psicomotricmente correcto, etcétera, etcétera. Estos que tienen aquí, yo espero que estén tomando capturas de pantalla, anotándolos, ya pueden ir a sus preceptos de ética, ¿de acuerdo? Muchos de estos podrían ser sus principios para hacer su código de ética. ¿Ser afectivos, Mauricio, o sexo afectivos? Digo, como se quedó SA, SE, puede ser afectivos, por supuesto. Yo de hecho te decía que quitándole el romanticismo, yo te hablaría de la palabra el amor, ¿no? O sea, el amor es un valor universal. Entonces no te tienes que poner ahí con eso, muy, como les decía yo, cursi o romántico, sino algo real. Vamos hacia un concepto de paz que puede estar basado en el amor a la tierra, ¿no? A lo que es los recursos naturales, el cuidar el planeta, etcétera, etcétera. Muy bien por la colaboración de Belén en solidaridad, de Carlos en la responsabilidad. Vayan haciendo esa lista, dice trabajemos en equipo, cópienlos del chat y demás. ¿Por qué? Porque, insisto, son de alguna manera personales, pero se pueden volver de parte de la organización. No todos nos quedan. La transparencia, que es una rendición de cuentas que entra todavía más en el terreno inclusive legal. O sea, me refiero a que está muy bien como ética y también es un precepto que valoramos mucho en el accountability, le llaman, que es rendir cuentas, ¿no? En efecto, no quedarnos con cantidades o no reportar gastos que tenemos. El ambiente libre de acoso sexual y laboral, en efecto, hay que hacer muchas pláticas de esto para entender cuál es, cuál sí, cuál no. Se han quedado en lo social muchos micromachismos que sin protegerlos ni cuidarlos, es decir, no quiero decir de mala fe nada, pero que no se usan de mala fe. Entonces yo sigo yendo a personas muy adultas en esto de mi amor, ¿no? Chiquita, ay, cariño, no hagas eso, ¿no? Ay, mi niña, pues no debe de ser. Hoy en día todo eso, yo creo que lo oyeron ustedes también, ¿y por qué va a decir mi amor, no? ¿Por qué va a decir mi niña? Pero yo de pronto veo la generación y veo como lo dice, y a veces no es un dolo con el que lo dice. ¿De quién depende? La interpretación es importante. Entonces, aquí hay que tener mucha sensibilidad para entender esa ética. Sí estoy diciendo que hay que quitarlos, pero que también comprendamos los contextos donde estas personas a veces crecieron. La tolerancia, el compañerismo y la cordialidad. Creo que más bien del tema anterior que estoy hablando, quiere decir, háblalo conmigo y ponme un alto luego. El problema es, una vez que tú me dijiste, no me vuelvas a decir así, ya sería un problema que yo te lo repitiera, ¿de acuerdo? Entonces va por ahí, no es que luego yo vaya a acusar a alguien porque me dijo así, éticamente es, oye, me parece que ese no es la forma de hablarnos aquí en la organización, no lo vuelvas a hacer, te lo voy a agradecer mucho. Y eso es respeto, es amor, es tolerancia, es decirle a la persona que te sentiste agredida y
párale de contar, ¿no? Pero totalmente estoy de acuerdo en que no deben de existir ese tipo de palabras. Igual que la colaboración de los jefes con algunos casos o líderes, ya que su apoyo es parte o será parte para poder tener una mejor colaboración en el trabajo en la institución. Claro. ¿Qué es el problema aquí ético? Que como líder te dé miedo de que alguien llegue más arriba o que te quite tu puesto y que éticamente por eso no quiera apoyar a alguien. Híjole, cuidado, ¿no? Cuidado porque pues no debería de ser así. Hay que seguir desarrollando a las personas, sobre todo si colaboran con nosotros, y no tener miedo en que siempre vamos a ser respetados también por ayudar a las personas o ayudarle a alguien. Belén, evitar el uso de diminutivos que pueden resultar insultantes. Pacientito, enfermito, personita. Felicidades. No voy a decir nada más. Es tan claro que yo te dije felicidades. O sea, sí. Es como, oye, pues que es pobrecito. ¿Dónde dijimos, no? La integridad, la igualdad, la imparcialidad. ¿Y sabes qué pasa? Te vuelvo a decir el contexto de lo social, lo moral que se va haciendo por costumbre. En México nos gusta hablar mucho así. Ya no te lo digo de personas, pero te digo un cafecito, un ratito. Entonces, ten mucho cuidado también para ver, insisto, la buena o mala fe en lo que a veces decimos. Pero ahí estoy totalmente de acuerdo. No son Profe, pacientitos, no es enfermito. Te escucho, Diana, adelante. de hecho, creo que salió un nuevo estatus donde ahora ya nos tenemos que referir a la persona de acuerdo a la discapacidad que provee. Ok. Ya no se puede decir sordito ni nada de eso. Sí. Ujú, El nuevo estatus para referirse a la persona es persona con discapacidad intelectual, persona con discapacidad visual, persona ujú, con discapacidad motriz. De hecho, hubo un tiempo donde estuvimos en un curso y había una persona con discapacidad visual. ujú, Pero a veces como que tiene su lado contrario, ¿no? Porque en ese tiempo hablamos del tema y nos acordábamos del tema, que inclusive esa plática nos los dio un psicólogo ujú, que trabaja con nosotros. Y entonces me acordé y aparte mi amigo, el que es abogado, pues me comentó lo mismo. Entonces me dijo, aparece ya en el Código Penal de la Ciudad de México. Yo, qué bueno, entonces sí es válido, sí, ok. Yo ya había investigado. Entonces, la persona que participó en el curso nos comenta al personal de trabajo, a nosotros, que a ella sí le gustaba que le dijeran ciega, que no tenía ningún problema y que le encantaba la palabra ciego, ¿no? Y le digo, sí, pero por respeto al menos de mi parte, yo considero que usted es una persona con discapacidad visual y a los demás conforme al tipo de discapacidad. Aparte de que yo no sé si yo creo que existen personas que les disgusta que les digan ciegos. ujú. Entonces, trato de pues tener ahí como que un nivel, ¿no? Entonces, inclusive si usted me dice su nombre cordialmente, me refiero con su nombre, Ujú. pero no es una ofensa, pero más sin embargo tomó ofensivo que yo le dijera persona con discapacidad Sí, visual. sí, sí, Y sí, es sí. como que, pero ¿cómo? Si ya se estableció así, ¿no? Le digo, es algo que donde se genera más respeto, le digo, es como ahora que los niños, ¿no? Que ya se dicen compañere porque como ya uno no tiene lo de una perspectiva de sexualidad de la persona, del infante o del adolescente, pues ahora se refieren como que compañere, amigare, ¿no? Porque no está como tal su ahora sí que su sexualidad o su género de esta persona no, pues aún no le encuentra, ¿no? Una finalidad. Entonces, yo le comentaba eso, pero sin embargo la personita, pues Ujú. sí se enfadó conmigo, ¿no? Sí, Y yo, bueno, entonces le digo ciega, sí, ok, sí, perfecto, así se queda. Pero sí sí. es un poquito también difícil ese tema. Sí, yo la verdad no me sorprendo, te voy a decir por qué, porque es un ejemplo que yo les pongo. Yo también, yo le decía invidente y también me super cajeteó. Me dice, soy ciego y así está bien y así es de respeto. Digo, yo para mí era hasta más propio y anda uno buscando palabras rimbombantes, como tú dices, ¿no? Débil visual. No, me dice, soy ciego y así quisiera que te dirigieras a mí.
porque carezco de la vista, no veo y tengo ceguera y soy ciego. Entonces, nada, reafirmo lo que me dices, pues yo repito, y lo hemos visto en servicio al cliente, repito, es dime cómo te gusta que me dirija hacia ti. Y párale de contar, ¿no? Porque tú le vas a decir, no, pero el código dice y ahora está legislado. Mira, al revés, no faltemos al respeto si ellos te piden algo así y estamos hablando de no discriminación, entonces probablemente aunque tú estés apegada a derecho, lo estás discriminando. ¿Por qué? Porque no se siente incluido en este diálogo y en esta forma de hablar. Muy buen ejemplo el tuyo también, gracias. Y además, bueno, ya nos dijo que está en el código, hay que leer mucho, para todo esto hay que estudiar muchísimo. Le siguió Belén y nos puso respetar las condiciones de uso y seguridad de las instalaciones, correcto, para lo que es, no para otras cosas, y luego sí andan ahí subiéndose en vez de una escalera a colgar algo sobre un escritorio, y bueno, ¿no? Entonces éticamente lastimaste el escritorio, no le dices a nadie, pero se dobló un poquito, y, ay, bueno, pues ya hay que se quede, pues no es ético. Evitar las conductas y actitudes ofensivas, lenguaje soez, prepotente o abusivo, por supuesto. Lo de soez podría estar muy claro, pero insisto también entonces, todas las altisonantes, en fin, muy bien chicos, va por ahí para que ustedes ya lo hagan porque va a ser un entregable que ustedes van a mandarnos, entonces voy a continuar para concluir más adelante con el curso y con los ejemplos que ustedes dieron están excelentes. Habían puesto ya por ahí también algo que yo contemplé, que es el manejo de los datos personales, la confidencialidad de los expedientes, evitar los conflictos de interés. También ahorita lo platicaba en el ejemplo de las parejas, ¿no? No solo las parejas, sino que si eres un proveedor de servicio. ¿Qué ocurre? Nosotros mismos estamos metidos en esta área y nos damos cuenta que sí les hacen falta unos bastones o una silla de ruedas, o porque estoy inventando, pero logro entonces entender, además, que puedo hacer unos económicos y yo mismo vendérselos. Híjole, la verdad es que la solución está ahí, porque tú eres el que conoces tu mercado, el que llevas 27 años de experiencia en esta fundación, pero hay un conflicto de intereses que parece que te quieres beneficiar económicamente de esa situación. Entonces, todo eso es muy delicado en la ética. ¿Se va a permitir que la misma persona que trabaja aquí nos venda y nos provea de los artículos que tenemos? ¿Es ético o no es ético? Eso es lo que ustedes deben de definir. Puede ser ético para nosotros porque es una forma de ayudarnos, porque le ayudas también al colaborador, porque tenemos la confianza, la seguridad y el control de calidad de que lo conocemos desde hace 27 años, que ella haga esos bastones. Sin embargo, la ética tiene que ver mucho con el conflicto de interés. ¿Qué es esto, no? Pues que mi hermano venga a trabajar con nosotros, ¿no? Pues, tiene otro término ahí cuando la familia también entra, pero por otro lado a veces puede ser hasta mejor, porque sé que puedo confiar en ella. Sé que antes de pedir un colaborador al exterior, aquí adentro les pregunto, ¿alguien tiene algún familiar que nos quiera venir a colaborar? Se va a abrir una plaza y a veces puede ser una buena recomendación. ¿Es ético o no es ético? No copiar archivos en USB para trabajar fuera de la oficina. Ya no digo para home office, o sea, sino que voy a ir al café y me voy a llevar estos o lo vamos a ir a imprimir a otro lado. Ahí tienes que tener algo en código de ética muy importante porque es fuga de información y porque te puedes estar llevando información que es de la institución y que es de carácter privado. Entonces, muchas organizaciones de forma legal pues ya le quitan al CPU la entrada para las USBs, ¿no? Entonces nos vamos al terreno de lo ético, porque también si me lo quitas, pues de qué manera yo puedo trabajar. Miren, yo ahorita estoy en un espacio que no es el mío, no es mi computadora, y necesitaba poner esta presentación en USB. Si eso ocurriera en mi centro de trabajo donde estoy, pues no podría transmitirles, ¿no? Y por otro lado es, confío en éticamente en Gerardo, sí o no, para prestarle ese equipo, que él introduzca una USB y que no se lleve información. Entonces, ahí tiene que ver ese terreno de la ética, ¿no? ¿Qué pasa? Podría no descubrirme, pero insisto, si a mí se me olvidó la USB y alguien también la ve y dice, oye, te estabas llevando información, tiene que haber una sanción, porque faltaste al código de ética donde dice aquí, nadie se puede llevar, ¿sí?, información de la oficina, ¿de acuerdo? Entonces, trabajar fuera de la oficina con información del trabajo, perdón, soy yo como redundante, no lo es, tengan mucho cuidado. Ok, vamos entonces hacia la parte final, vamos por menos de 30 minutos. ¿Qué necesitan considerar para hacerlo?
Y decía bien Ariadna, ¿no? No copiar o no utilizar esta tentación de, pues déjame googlear ahorita varios códigos de ética, porque Gerardo me acaba de decir que es la tarea, entonces vamos a poner códigos de ética y empiezo a copiar el código de ética, ¿sí? Lo que se sugiere entonces es redactar un documento a la medida de la organización, ¿sí? Les va a costar más trabajo, no quieren empezar desde cero, pero la verdad es que es más fructífero porque vas a entender cada palabra y cada situación que es de la organización y no de otra organización. Yo puedo creer y confiar en que ustedes lo hagan para tener una idea de cómo se hace el código de ética, pero finalmente hablando de ética va a ser el comité o la persona directiva de la organización el que funge como el líder para fundamentar esos principios, el consejo de administración, el creador de la fundación, un familiar de esa persona, etcétera, es quien considera las cuestiones éticas. Yo les decía que no son buenas o malas necesariamente, es decir, no hay una ponderación que yo le pueda poner, bueno, sí la puedo ponderar, como de calificar del 1 al 10, pero no la puedo yo juzgar. El terreno de la ética va a tener mucho que ver con lo que ustedes quieran colocar como organización, como principios éticos, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo lo hago de cero? Las personas que lo leen lo perciben como algo abstracto y ajeno, perdón, o sea, cuando es externo. Van a decir, ¿y esto por qué? Nunca habíamos hablado de esto. Por lo tanto, una idea para empezar con el mensaje de la alta dirección es que ellos lo definan, ¿de acuerdo? Y que introduzcan y que respondan el contenido del código. Entonces, un mensaje donde la organización, el consejo de administración, el comité, etcétera, pueda decir, ¿no? A continuación nosotros presentamos y respaldamos que lo que a continuación se genera para que nadie diga, no, esas son ideas de Liz, ¿no? Esas son ideas de Hugo. Pues sí, pues para él esa es la ética. Entonces sí se tiene que formar de alguna manera, aunque ustedes lo hagan, pedir autorización, ¿no? A las cabezas más relevantes en las posiciones clave de la organización para que autoricen si esto es un código de ética efectivamente. Esto, el que lo hagan, el que ellos den la bienvenida y den la explicación y den el espaldarazo al código de ética, enfatiza la autoridad, ¿sí? Y la autonomía, decía yo, de esos autores, y no que es algo nada más que es una ocurrencia. Porque entonces, decía yo esta frase extraña, ¿no? De, a lo mejor es un persinado y por eso puso eso como ética, ¿no? No, este código de conducta debe de tener una declaración clara de los propósitos, qué es lo que busca, y que es que todos se conduzcan bajo los principios, valores, misión y visión de la organización. Y que van hacia el objetivo. Y para lograrlo necesitamos ser honestos, no mentir, no robar, etcétera, etcétera. También tengan cuidado mucho con estas afirmaciones no positivas, que son las que acabo de decir, no hacer esto, no hacer el otro. ¿Qué pasa cuando yo traigo estas cuestiones negativas? Siempre hay una imposición de no hacerlo. Y a veces trabajamos a la inversa y decimos, ¿y por qué no? ¿Y qué pasa si sí? Entonces no lo trabajen como prohibiciones, más bien como afirmaciones, ¿no? ¿De acuerdo? Si yo digo, no mentir, ¿cómo lo pueden trabajar favorablemente o de forma positiva? ¿Cuál sería una idea para no quitarle el no a mentir y que se logre el objetivo que es no decir mentiras? ¿Alguna idea breve? ¿Cuál sería? Cuéntenme. ¿Cómo lo dirían? Mi labor aquí es que un principio de la ética de la organización es no mentir, pero no le quiero poner no mentir. ¿A alguien se le ocurre cómo? Lo contrario en positivo. En esta organización apreciamos la verdad. ¿De acuerdo? En esta organización abrazamos la honestidad. No robar, no mentir. Ya decíamos, primero no queremos que sea un código, no queremos que sea un reglamento. Y por otro lado, pues sí, parecían los 10 mandamientos, ¿no? Entonces, cuando lo trabajamos en positivo y abrazamos el valor, todavía funciona más ese código de ética, ¿sí? No extraemos información delicada de nuestra organización. En vez de se prohíbe meter USBs y sacar información. No, la ética es aquí no hacemos eso, o aquí más bien apreciamos, ¿no? Valoramos la información delicada de nuestros pacientes. ¿Ok?
Ok, quiere decir que no puedes hacer nada de tomar sus datos, su información, ¿no? La secrecía, la privacidad de datos, etcétera, etcétera. ¿Hasta ahí esa parte se comprendió? Nada más levanten ahí sus manitas, unos pulgares, algo. Porque, gracias, Belén. Claro que sí, profe. Bueno, Diana, se oye mucho mejor y les va a ayudar mucho en el código de ética a afincar valores que no son prohibiciones, sino que éticamente decimos una afirmación y por eso va con tu ética. O sea, yo no te lo estoy prohibiendo, sino estoy diciendo lo que hacemos aquí. Y aquí amamos la honestidad, ¿de acuerdo? Y aquí somos solidarios. Entonces, etcétera, etcétera. Aquí nos gusta hablar con respeto y propiedad. No decir palabras altisonantes, entonces empieza a sonar a regaño y bueno, simplemente es una forma, ¿eh? No tiene nada de malo poner los nos, pero si te quieres llevar algo importante de este taller es que podría ser una forma positiva para decir las cosas. Gracias Juan, gracias Mauricio, gracias María Elena. Muy bien, entonces debe integrarse con otras políticas, discúlpenme, está mal escrito, dice debe integrarse. Se integra con otras políticas, incluidas la política de calidad, ¿no? Entonces ahí tiene que ver con eso, ¿no? Lo que éticamente no deberíamos de hacer, que sería cambiar un proveedor más barato o vender o otorgar cosas que no sean de calidad. Otra política contra la discriminación o el hostigamiento. Y por supuesto, se debe de alinear al contexto legal de la organización, ¿no? Nada más eso es como importante. Ok, algunos tips entonces, hagan una revisión efectivamente de la misión, visión y valores de la empresa. Algunos tienen algo que es filosofía. Recopilen opiniones de los miembros de la empresa, perdón, de la organización. Y es, ¿qué piensas tú de nuestra organización? Les puse unos ejemplos de preguntas. Si tú describieras a la organización Cruz Blanca en 3 palabras, ¿cuáles serían? ¿A ti qué te hace sentir colaborar para esta empresa? Y cuando ellos les respondan todo esto, de ahí te puedes encontrar cuáles son esos valores o esa ética de pronto, ¿no? Ayudar a las personas con el corazón, dando tiempo adicional, aunque no me lo paguen. A mí no me preocupan las horas extras. Me gusta cómo estoy con mis compañeros. Entonces, ¿no? Mi código de ética es mantener un ambiente sano, positivo, respetuoso entre mis compañeros de trabajo. Otorgar el tiempo necesario éticamente, ¿no? Si no terminé un proceso, pues que no sea por horas, ¿no? Simplemente por ética, creo que deberías de concluirlo, aunque te tardaras un poco más, tal vez. ¿Cuáles consideras que son los puntos fuertes de la organización? Y honestidad, trabajo en equipo, veracidad, ¿ok? Entonces, también es un tip, ¿de acuerdo? Que ya tengo como misión, visión y valores, y la otra es nos sentamos y platicamos cuáles serían ustedes los puntos que piensan, ¿no? En los que no debemos de faltar a la ética en esta empresa, ¿de acuerdo? Pues mira que sí hay pocos folders aquí, ¿eh? Entonces no hay que llevarnos folders. Ok, listo, arreglado, porque luego sí faltan para los pacientes, los expedientes. Sí, claro, es que no había que aclararlo, no teníamos que llevarnos algunos folders. Pero bueno, puedes colocar. Un punto número 3 sería analizar los problemas que han enfrentado anteriormente. Los casos que ahorita nos están platicando, pues ya nos dijeron, es que mira, pasó esto, se cayó la persona y nos acusaron. Perfecto, entonces, éticamente, ¿qué sería lo correcto? ¿No? Firmar una responsiva, filmar en ocasiones, ¿no? Entregar eso, ¿no? 3 videos antes, durante y después de la acción. A lo mejor lo ético no es estarlos viendo ni reproduciendo y en la ética es eliminarlos, pero si no pasó nada grave. Si pasó algo, pues ya tenemos la evidencia grabada, ¿no? Oye, todo estuvo bien en la rutina, todo estuvo bien. Ok, entonces nuestro código de ética dice que no debemos de mantener esa información videograbada. Sin embargo, nos protegimos porque si algo salió mal en el procedimiento, existe un video que nos puede ayudar a que ese comité de ética nos diga si fue el procedimiento correcto o no fue el correcto. Y número 4, toma ejemplos de los errores de otras organizaciones. Pues es lo mismo, vamos a ver qué le pasó a la otra organización, que también es una IAP, que también etcétera, etcétera, ¿no? Es una organización sin fines de lucro, que es lo mismo que nosotros, y vamos a ver qué problemas tuvieron para evitar que éticamente nuestros colaboradores hagan algo como lo que ocurrió allá enfrente.
¿Cuál es el alcance que va a tener nuestro código de ética? ¿A quién le va a llegar? Porque entonces la otra es, sí, pero yo estoy, yo no me contemplen porque yo soy el director. Ah, caray, pues entonces, a lo mejor sí, deberías de poner ese código, ese alcance, perdón, del código. Pero yo espero que les haya escuchado incongruente, porque estábamos hablando de igualdad de condiciones. ¿Qué pasa con el código? Debe de aplicar también entonces para los proveedores, para los usuarios. Es decir, lo que veíamos con el servidor público, el policía de tránsito, era que la misma sanción ética debería de recaer en el ciudadano, y ahora ya lo hacen así, que es como el cohecho, ¿no? El soborno. Entonces, debe de recaer en todos, hasta dónde llega, ¿de acuerdo? Por eso dice ahí el segundo párrafo, a quienes toma en cuenta, también a los pacientes, ¿sí? O tal vez tu código de ética no va con el tipo de paciente que me acabas de mencionar. No es ético porque él no está consciente de las acciones que realiza, ¿sí? Porque psicológicamente tiene una deficiencia, o sea, el tema es alcance y definición, ¿no? O sea, a quiénes sí llega y a quiénes no, ¿de acuerdo? Se determina entonces cuál es un comportamiento apropiado y cuál es inapropiado. No todo es lo negativo en el código de ética, de no hacer, no debo de hacer esto y demás. ¿Para qué? Para que cuando alguien te reclame algo que ustedes saben que era positivo, ustedes puedan enseñar en el código de ética también que ese nosotros lo definimos como un comportamiento adecuado. Es lo que se debe de hacer. ¿Sí? Esto es, lo pusimos, mi mi comité de ética decidió y afirmó que esta era una conducta apropiada, acompañarlos y ver y cuidar que se coloquen la ropa interior de forma correcta. Y es ético porque les sirve para su independencia, porque les sirve para educarlos a cómo se debe de colocar, etcétera. Estoy tomando los ejemplos que escuché el día de hoy. Y las interacciones entre colegas, colaboradores, clientes, proveedores, gobierno, etcétera, etcétera, y también las otras organizaciones afines o que hacen lo mismo que nosotros. Es ético, insisto, ¿no? El traspaso de información. Oigan, ¿ustedes cómo lo hicieron? Tengo un paciente así asado y sé que ustedes lo han atendido. Es ético preguntarle, ¿no? Que nos transfieran la información. Es ético si ellos me hablan a mí y me piden igual esa información. Defínanlo ustedes, ¿eh? O sea, la parte ética, insisto, nada tiene que ver con que ustedes estén y lleguen a un acuerdo al respecto. Y por último, se tiene que comunicar. Es de lo primero que habían puesto aquí en el chat del día de hoy. Lo tenemos que hacer público, ¿de acuerdo? Y también, insisto, ver la forma punitiva, que sería como la palabra correcta, si hay o no alguna forma de castigo, llamado de atención, etcétera, etcétera. Si descubrimos a alguien, ¿sí? O a otra persona, insisto, metida o involucrada en una falta al código, ¿sí? En que están violando justamente el código. También es importante establecer los mecanismos de denuncia. O sea, la otra es, ¿cuál es el formato en el que yo voy a decirle a quién para evitar que esto sea un chisme, un radiopasillo, un rumor? No, no debiste de haber hecho creo que está viendo a los pacientes así, creo que está haciendo esto. No, ¿cuál es el mecanismo de denuncia? ¿Sí? Y en estos mecanismos de denuncia, efectivamente, es quien lo hace, quien es testigo de algo que lo está haciendo, y el código de definir si la organización mantiene o no una política de puertas abiertas, que nos decía Ari sobre los plásticos, cristales o transparentes, donde todos ven lo que todos hacen, donde se establecen canales de denuncia, como puede ser una línea telefónica, un correo electrónico, y ustedes deciden éticamente si aceptan o no los comunicados anónimos. Y esto lo hablamos en la evaluación del servicio al cliente, ¿no? Lo hablamos en estos mecanismos. ¿Qué tan válido es? ¿No? Se los digo como referencias personales, ¿no? En mi centro de trabajo escolar, a veces hay estos tipos de denuncias como anónimas y es el peso necesario. Alguien que denuncia anónimamente estará diciendo la verdad siempre, ¿no? Si es una falta, ¿por qué no tener el valor de demostrarla, de accionarla, de buscar la sanción? ¿A qué te refieres con una denuncia anónima, no? Es complicado, yo les voy a decir por qué. Porque a veces en el anonimato, también seamos honestos, la gente lo hace porque tiene miedo a que sea
se me olvidó el nombre, pues, pero, pues sí, ¿no? Que tome represalias contra ella. Entonces te digo el sí y el no, ¿eh? O sea, de pronto podría ser no por todo lo que dije al inicio y de pronto es sí porque teme a la represalia. Entonces dices, yo no voy a decir quién lo dice, pero quiero que se detenga la acción. Entonces, éticamente deben de trabajar en qué momentos se debería de tomar en cuenta y debiese de haber pruebas o no. Porque también estás descalificando a una persona sin que alguien dé la cara y esta puede ser nada más alguien que le caes mal, ¿no? Y que no hizo bien por ti. Entonces, eso es parte de, les decía yo por último, es comunicarlo. Establecido esto, lo que sigue ya es debatir cómo se tratarán las malas conductas. La organización asume una posición tolerante en la cual acepta ciertos errores y disculpas, ¿sí? No lo vuelvo a hacer, lo desconocía, no fue de mala fe, y a veces se vale, porque es cierto. O cuáles serán las sanciones para cada caso y en qué momento se impondrán, ¿sí? ¿Funciona lo coercitivo? ¿Funciona lo punitivo para que no vuelva a funcionar en la ética? Yo creo que va más allá. El tema de la ética tiene que ser este tema de sensibilización a valores, a alinearnos con la organización, con lo que dice, la congruencia con lo que hacemos. Y en ese sentido, no me parece que sea punitiva. Sin embargo, en los estudios o en todo lo que yo les estoy presentando de cómo hacer el código de ética, la realidad es que nos dicen y nos recomiendan todos que tiene que ver con generar sanciones efectivamente. Bueno, para finalizar, les quería comentar lo dicho sobre que están basados, y les puse aquí, voy para allá. Ok. Hay que comunicarse. Comunicarlo genera un compromiso. Si está ahí escondido o velado, nada más no funciona. Nos dice el final del primer párrafo que a veces si ustedes tienen página web hay que publicarlo sin mayor problema, ¿no? Hay que hacer carteles, todo pósters, ponerlo en el cuadro de avisos, en nuestro periódico mural, etcétera, etcétera. Y entonces de esa manera también las personas y colaboradores, o sea, le limitas al colaborador que está tentado a caer en una mala práctica, el hecho de que también el ciudadano o el paciente pues no caiga en ella, porque ahí dice y lo ponen en grande, ¿no? No le deben de ofrecer o no le deben de prometer o no les dé nada o este trámite es gratuito. Entonces, cuando publicamos todo eso, limitamos a que alguien diga, híjole, pues es que si me da esto, pues a lo mejor le ayudo un poquito más. Y están basados, decía yo, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que la tengo por ahí, aquí está. Sin embargo, por una cuestión ya de tiempos, yo lo único que les pido es que googleen los derechos humanos, ¿no? ¿Cuáles son? Y evidentemente ahí van a encontrar en qué pueden fundamentarse para ver si transgreden o no en la ética algo que se sobrepone, que siempre es este derecho humano. También los objetivos 2030 de desarrollo sustentable, los derechos del consumidor y todos estos aspectos deben ser materializados en las políticas y procedimientos. Aquí tienen ustedes, por ejemplo, los objetivos 2030 y algunos de ellos, nos dice Belén, no lo tienen publicado en la página. Muy bien, Belén, hoy te llevaste algo de valor, me da gusto. Porque cuando yo digo a mí solito voy a bajar de peso, pues es conmigo, nadie se enteró. Pues igual si no bajo de peso, no bajo de peso. Pero si yo les digo a todos ustedes, ¿no? A los 20 que están aquí, oigan, voy a bajar de peso, entre todos ustedes me van a decir, Gerardo, ¿cómo vas? ¿Cuántos kilos llevas? Entonces, hacer públicas las declaraciones nos permite comprometernos. Y yo, tienes razón, yo te dije que iba a bajar de peso y voy a bajar de peso. Ok. Bueno, aquí está. Y de pronto dices, mira, mi código de ética, mi principio de ética está en salud y bienestar. Estoy apegado a cualquier cosa que alguien me diga, no, es que no es ético. Hay que leerlos. Cada uno de estos tiene todo un significado y un desarrollo, ¿eh? Los objetivos de desarrollo sustentable. Por otro lado, pues como organizaciones sin fines de lucro y las labores que hacen pueden no estar tan apegados a los derechos básicos del consumidor, pero les ayuda, miren, hay un derecho a la información, a la educación, a la elección, a la seguridad y calidad,
a no ser discriminados, a la compensación y el derecho a la protección. ¿Ok? Entonces, también de pronto cuando damos servicio, podemos saber que un consumidor tiene derechos y este tipo de situaciones nos daría en el terreno ético de la educación, en el terreno ético del derecho a elegir, en que demos cosas de calidad, en que debe de estar informado. Entonces, es mi ética anunciarle a cada paciente el procedimiento que voy a llevar a cabo y que él lo acepte, lo comprenda sí o no. Hoy muchos de los médicos te van a auscultar y como bien nos decía Diana, es su labor y son profesionales, pero hoy ya te dicen, va a sentir esto, voy a tocar esto y puede ser que entonces si te diga yo, ah, no, no quiero. Ah, perfecto, ahí nos quedamos para que no me demandes, ¿no? Entonces, es fundamental este derecho a la información y no, pues es que es algo que aquí hacemos, entonces yo lo sé hacer y lo hacemos siempre. No, definitivamente no hagan eso. Bueno, pues básicamente yo los invitaría a que hicieran ese producto. Ahorita les van a dar información al respecto para llevarnos nuestra actividad correspondiente, para que la hagan con un poquito de tiempo. Yo quisiera ir cerrando la sesión con que los códigos de ética son una necesidad que está presente y está latente en la dinámica social actual. Nos tenemos que adaptar a ellas, ¿de acuerdo? Y la cultura ética al interior de la empresa ya no es un ideal, ya no es algo como decía yo romantizado, ¿no? Ya no es algo romántico. Es procura la protección y la mejora de la empresa en concordancia con los derechos y garantías de los grupos de interés. Tenemos todo solventado, lo tenemos aterrizado en los derechos humanos universales, lo tenemos aterrizado en todo lo que tiene que ver con el desarrollo sustentable, etcétera. Y los procedimientos que yo hago no son entonces personales, no es que crea usted en mi ética, sino que firmamos todos un código de ética. Hay quien hace esta manta que pone sus manos, las pintan todos los colaboradores y ponemos la mano y la firmamos y hacemos ahí un mural de compromiso y es bien bonito porque tiene que ver con el equipo de trabajo y con que todos están congruentes en eso. Ahí a veces me preguntan, y si no están de acuerdo, Gerardo, es que es un estupendo punto para dialogar y dialogar y dialogar hasta estar de acuerdo todos. ¿Sabes por qué no está de acuerdo? Porque tiene que expresar las razones, desconoce alguna información y nosotros le vamos a ayudar a que le quede claro. Por lo tanto, la conclusión es que se puede afirmar que la finalidad de la ética corporativa empresarial se ha constituido como el índice que refleja credibilidad social de la corporación, de la organización, y por lo tanto, esto es la confianza depositada en la misma por parte de todos aquellos grupos de interés, ¿sí? Gobiernos, personal administrativo, colaboradores, toda la parte de proveedores, etcétera, etcétera. En definitiva, con la construcción de los códigos de conducta, los códigos de ética, la intención es poner en marcha todos los recursos éticos y morales de los que dispone una organización para que genere confianza y reputación, ¿sí? ¿Esto qué va a hacer? Le va a permitir ser sostenible con el tiempo y por lo tanto va a permanecer en la sociedad porque son muy éticos y llevan los procedimientos adecuados. Es decir, que la ética de las organizaciones en esencia es una condición de posibilidad y de futuro. Por ello, muchas organizaciones comenzaron a explorar a partir de la creación de sus códigos de ética el camino ético y los mejores medios para recorrerlo. Con esto, evidentemente, la parte de las mejores prácticas, donde todos las vamos compartiendo y donde todos vamos ejerciendo estas mejores prácticas. El tiempo se nos agotó. A mí me gustaría que si quieren una referencia, que van a encontrar muchísimas buscando códigos de ética, sepan, por ejemplo, que existe el código de ética de los servidores públicos. Así lo googlean y así lo van a encontrar. Ahí ustedes tienen una referencia, digamos, que no es particular o que no es de empresa, sino que les va a ayudar públicamente, a lo que hace un gobierno, o en este caso el gobierno federal, de cómo nos regula los servidores públicos. Y la verdad es que vienen cosas bien interesantes. Al no ser de fines de lucro o ser una empresa particular, como que ayuda a entender de todos modos cuál es nuestra definición, nuestro marco en el cual nos debemos de mover éticamente.
Por mí ya vieron que yo me sigo de largo, sin embargo hay un tiempo que respetar. Yo quisiera que en este tiempo que nos vamos a despedir, si tienen dudas, vayan colocándolas en el chat, inclusive para contestárselas después. Pero decirles que vamos a cerrar esto y que si hubiese algún comentario, les vamos a agradecer mucho que lo vayan colocando en el chat. Y bueno, pues antes de despedirme, justamente para hacer este cierre, yo quisiera pedirle a Alejandra Genis, que nos apoya del equipo, que pudiera dirigirse a ustedes en estos momentos para hacerles un comentario sobre nuestra actividad. Ale, ¿estás por ahí? Sí, maestro. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, adelante, por favor. Agradeciendo de antemano toda su participación, excelente curso, hoy se finaliza. Y pues nada más hacer mención de que el entregable ahora sí que hay que entregarlo al correo electrónico que voy a poner en el chat. Es importante que se ponga en la parte de asunto, es nombre del curso, guión y el nombre del participante. Esto nos funciona a nosotros para la logística y toda la cuestión administrativa para la emisión de las constancias y asimismo para la revisión de sus entregables. Entonces, pongo en este momento, maestro, en el chat lo que es el correo electrónico y tenemos 9 días para la entrega. Y pues sería todo, ahora sí que de parte de ESCA, Unidad Santo Tomás, y le cedo la palabra a esta Ruth y a usted muchísimas gracias. Nada que agradecer. Tomo la palabra antes de Ruth nuevamente para dejar en claro que el entregable, muchachos, es un diseño de un prototipo, de un código de ética, que vas a decir, no, es que yo no soy quien lo propondría. Yo creo que si tomaste el curso hoy, solamente es dame una idea de para ti qué fue y qué fue entendible el código de ética al correo que les van a poner ahí. Y si les puedes poner también lo del asunto, que se me hizo muy interesante el orden, que es nombre del curso, guión, no sé qué, para que lo vayas colocando por ahí, Ale. Muchas gracias a todos, Ruth. Ahora sí, perdóname. Adelante, por favor. No se preocupe, maestro. Muchas gracias a ustedes. Ale, esta actividad entonces te la tienen que mandar a ese correo y yo te mando también la lista de asistencia que tomamos nosotros a ese correo. Sí, sí, por favor, sí. Ok. La del curso anterior también la habíamos hecho llegar. Si ya no hay Sí, dudas ya. o comentarios. Gracias, Ale. Si ya no hay dudas o comentarios de esta capacitación, me voy a permitir compartir pantalla para hacer entrega del reconocimiento al maestro Gerardo Daniel Delgado Jiménez por impartir la actividad de capacitación Código de Ética que cierra el día de hoy, 26 de julio, y firma mi directora, la directora de programas asistenciales, la licenciada Arlette Ruiz Mendoza. Maestro, muchas gracias por compartirnos toda esta información. Le queremos hacer un agradecimiento especial por parte del Departamento de Capacitación por apoyarnos con esta actividad y por supuesto a la ESCA, que también ha estado apoyándonos en diferentes actividades. Un placer como siempre, espero verlos próximamente. Muy buenas tardes a todos. Claro que sí, gracias maestro. Y todas las personas que nos acompañaron en esta sesión les pedimos su apoyo para que nos ayuden contestando una evaluación. Ya les puse la liga en el chat. Recuerden que esta es completamente anónima y a nosotros nos ayuda para identificar sus necesidades de capacitación. Con esto cerraríamos la sesión. Que tengan todas y todos una buena tarde y noche. Hasta luego.